Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, donde hablaremos acerca de un movimiento literario y cultural llamado La Generación del 98. Este video tiene como propósito brindarte la información más importante y conocer la relevancia de las aportaciones a la literatura contemporánea. A continuación, te explicamos el contexto en el que surge, sus antecedentes, el concepto de este movimiento y sus respectivas características, además de su auge y decadencia, y por supuesto, sus principales autores y obras más representativas y sus principales aportaciones al ámbito literario. Es precisamente en el año de 1898 cuando España perdió sus últimas tierras colonizadas. Cuba se independizó, mientras que Puerto Rico y Filipinas quedaron en poder de Estados Unidos, y esta situación generó un quiebre social y político en España. La generación del 98 tuvo una postura crítica ante las normas sociales y la situación política de la época. Atacó el esteticismo, que fue un movimiento artístico inglés de finales del siglo XIX, que se basaba en la exaltación de la belleza por encima de la moral. Ante la derrota de la guerra hispano-estadounidense, gran parte de la sociedad española proclamaba un renacimiento, tanto moral como cultural, para su país. Esta realidad de desilusión y falta de esperanza fue precisamente lo que inspiró a muchos autores a difundir nuevas ideas y valores. Algunos años antes de que el desastre del 98 tuviera lugar, aparecieron diversos movimientos con la intención de hacer un examen de conciencia a la sociedad de la nación española. Estos movimientos que predecieron el desastre del 98 fueron dos, uno llamado el krausismo y el otro llamado el regeneracionismo. Con el krausismo español se generan una serie de consecuencias éticas y políticas que en un principio no se sabía que iban a tener tanta relevancia. Este movimiento defiende una manera de entender a la religión mucho más profunda de lo que hasta ahora se había concebido, y es que no tenía nada que ver con los convencionalismos y las tradiciones sociales, sino que más bien se basaba en la conciencia personal de cada uno. Con respecto a la educación, desde el primer momento luchó porque se reformara en beneficio de que tuvieran libertad en cátedra y autonomía administrativa. Y es que, al igual que con la religión, los valores de la tolerancia y el respeto debían aplicarse en todo movimiento. Ahora, por otra parte, el regeneracionismo hace una crítica del sistema político que apareció tras la Restauración, ya que contaba con un sistema parlamentario inútil, un juego corrupto de partidos políticos, y ahí fue donde entró Joaquín Costa, que aboga porque se preocupen más por consolidar una educación y una economía correcta. La generación del 98 fue un movimiento literario y cultural que predominó durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvo encabezado por un grupo de escritores y poetas españoles que se unieron luego de que España perdiera la guerra hispano-estadounidense contra Estados Unidos. Los escritores de la generación del 98 se preocupaban por la herencia de España y su posición que tenía en el mundo moderno. Enfatizaron en la toma de conciencia acerca de las tendencias extranjeras en la literatura, para reevaluar sus propios valores en un contexto mundial y despertar una conciencia nacionalista. Características literarias. Como primer punto tenemos el antirrealismo. Los miembros de dicha generación rechazaban por completo la estética del realismo, apostaban por textos más cercanos a la realidad que ellos vivían, y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, que utilizaban frases más cortas y con palabras más cotidianas de uso común. Como siguiente punto, daban un paso al frente para superar la objetividad y crear obras aún más subjetivas, que pasaban por el filtro del yo creador. Como siguiente punto, tenemos la actitud pesimista. Esta es otra de las características esenciales de la generación del 98, que es debido al contexto social en el que se encuentran los autores. Su actitud era pesimista y con una visión crítica sobre la realidad. Como último punto, se exaltan también los valores nacionales y patrióticos.
a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio a España. El desastre del 98 fue el mayor auge en esta época, puesto que los escritores se reunían para enfrentarse a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante a ellos. Surge la renovación literaria de principios de su siglo. Su intención era restaurar la España pobre y dar respuesta a la pregunta de qué significaba ser español. Para ello necesitaban encontrar la esencia de España, junto con el sentido de la vida, haciéndolo a través del paisaje castellano, su literatura y su historia. La decadencia de España culmina con el desastre mencionado, y esto motiva que los autores del 98 analicen la conciencia nacional, el problema de España, las causas, las posibles soluciones, el pasado y el futuro. Estos escritores toman una actitud bastante peculiar ante dicho problema. Azorín era el seudónimo de José Martín Ruiz, 1873-1967. El tema dominante de sus escritos es el tema de España y la eternidad y continuidad, simbolizadas en las costumbres ancestrales de los campesinos. Obtuvo el reconocimiento de la crítica por sus ensayos, entre los que destacan El alma castellana, 1990, Los pueblos, 1904 y Castilla, 1912. Se le conoce sobre todo por sus novelas autobiográficas, La voluntad, 1902, y Las confesiones de un pequeño filósofo, 1904. Azorín introdujo un estilo nuevo y vigoroso en la prosa española. Su obra destaca asimismo por la sagaz crítica literaria que realiza en textos como Los valores literarios, de 1913, y Al margen de lo clásico, 1915. Fue el máximo representante de esta generación. Unamuno, 1864-1936, se le considera el escritor más intelectual del 98. Nacido en Bilbao, durante su juventud simpatizó con el socialismo, escribiendo varios artículos para el periódico El Socialista, donde mostraba su preocupación por la situación de España, misma que se manifiesta en sus ensayos recogidos en sus libros, Vida de Don Quijote y Sancho, 1905, y Por tierras de Portugal y España, 1911. También son frecuentes los poemas dedicados a exaltar las tierras de Castilla. Cultivó todos los géneros literarios, fue poeta, novelista, autor teatral y crítico literario. Su narrativa más destacada fue La tía Tula y San Manuel Bueno Mártir, ambas de 1933. Pío Barajas, 1872-1956. Es el gran novelista del grupo. Nació en San Sebastián, País Vasco. Su primera novela fue Vidas sombrías, 1900, y en el 1911 publicó El árbol de la ciencia. Entre 1913 y 1935 aparecieron los 22 volúmenes de una novela histórica, Memorias de un hombre en acción. Entre 1944 y 1948 aparecieron sus memorias, de máximo interés para el estudio de su vida y su obra. Sus novelas están llenas de incidentes y personajes muy bien trazados y destacan por la fluidez de sus diálogos y las descripciones impresionistas. Maestro del retrato realista, tiene un estilo abrupto, vivido e impersonal. Entre otros autores, como Antonio Machado, con su libro Soledades, de 1903, y Campos de Castilla, de 1912. Y por último, Valle Inclán, con su novela Banderas, de 1926. Además de una serie de novelas que se basan en el reinado de Isabel II, donde aparece una amarga visión satírica de la realidad española y que consta de La corte de los milagros, 1927, Viva mi dueño, 1928 y Baza de espadas. España, hasta entonces tan aislada de toda Europa, abre las puertas a grandes acontecimientos mundiales y nuevos pensamientos filosóficos, tratando de buscar un espíritu, un tono y una dignidad distintos, contribuyendo a la solución de sus problemas inminentes como la educación, la pobreza, etc. Españolizar España fue la consigna y buscar el alma de su patria en su tradición, en su lengua, en el fondo del pueblo, en sus grandes creaciones literarias, en el ambiente de las viejas ciudades, en el paisaje. Pero a diferencia de los románticos que se quedaban solo en lo pintoresco y externo, los del 98 van buscando su propio espíritu. Para terminar con este video, nos queda claro que el espíritu de la tristeza impulsa a los intelectuales españoles
a expresar su angustia y a evocar los valores más representativos de España. Estos autores compartían inquietudes y actitudes de protesta, además de una profunda preocupación por la situación que se vivía actualmente en España. La generación del 98 intentaba cambiar dicha situación. Dentro de los aprendizajes fue conocer una parte fundamental de la literatura hispanoamericana que se ha desarrollado desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Además, con esta generación rescatamos que esta literatura es la que remota del espíritu de un grupo de personas para luchar por los problemas que se presentan en su nación, basándose en hechos de la vida real. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!